De seguro visto o conoces la película de Los Increíbles, clásico de Pixar, y una de esas pelis que marcaron infancia. Aunque en el caso de que no la hayas visto, habrás notado que en las últimas semanas se ha estado hablando mucho del universo de Los Increíbles, y específicamente se ha estado hablando de uno de los superhéroes, Gamma Jack. Si eres de las personas que sí vio Los Increíbles y no sabes quién es Gamma Jack, felicidades, yo tampoco lo sabía y me vi esa película cientos de veces. Y es que el man solo aparece en un frame de la película y si no prestas una atención insana pasa desapercibido. Entonces, si esto es así, ¿por qué internet está hablando tanto de este personaje? Bueno, quédate que te lo cuento. En el universo de Los Increíbles existían muchos superhéroes, pero después de una serie de asuntos legales estos son sancionados y obligados a dejar de ejercer su labor de héroes. Aprovechando esto, un villano emergente conocido como Síndrome, mediante una operación que él bautiza como Cronos, elimina los supers mediante varias versiones de Omnidroides, atrayéndolos a una isla con la excusa de que uno de estos robots se había descontrolado, pidiendo así ayuda para detenerlos, aunque realmente estos estaban diseñados para aprender de los supers y así crear versiones mejoradas para así volverse prácticamente invencibles. En un momento de la película, cuando Mr. Increíble accede a los archivos de la operación Cronos, se puede ver cómo fueron eliminados varios supers, donde podemos ver la descripción de sus poderes y su escala de peligrosidad. Y aquí en este instante, no pestañees que te lo pierdes, es donde aparece Gamma Jack. ¿Y ya? Aquí podemos ver que con una escala de peligrosidad de 7.9 es el quinto super más fuerte de la lista. Sus poderes son el control de explosiones de radiación y fue uno de los únicos supers en poder derrotar a un omnidroide, lo que reafirma su poder. Pero bueno gente, la película como tal no es que revele mucha información de este personaje, claramente. Por eso tenemos que ir a los archivos secretos de la Asociación Nacional de Supers. Hago pausa para comentar. Antes en los Blu-ray solían venir mucho contenido extra, que venían desde trailers, bloopers, entrevistas, making of y en este caso lore y secretos. Pues estos archivos venían como contenido extra en el Blu-ray de Los Increíbles. Hay uno de cada héroe, pero hoy hablamos de Gamma Jack, así que obviemos los demás. En su descripción se puede apreciar un poco más a detalle cómo son sus poderes y en sus estadísticas se muestra que su tipo de poder es muy alto, al igual que su inteligencia. Ahora en su personalidad se puede leer que era popular con las mujeres y le conocían como el guapo Jack. Hasta aquí todo bien, pero es a partir de esta parte donde la gente se empieza a volver loca con este sujeto, propenso a impulsos tiránicos o megalomaníacos. Se cree que los supers son una raza superior, por lo cual la Asociación Nacional de Supers recomienda un detallado monitoreo. A partir de esto es comparado con Homelander, pero ¿esto es realmente así? Antes de responderte a esto, vamos a ver el resto de la información que tenemos. Siempre tiene que haber mucho daño colateral. Hay muchos villanos y hay muchas acciones de villanos ocurriendo todo el tiempo. Parte de mi trabajo es poner prioridades. ¿Con cuáles villanos voy a combatir? ¿Entiendes? Así que miro alrededor, veo si hay algún grupo de atractivas chicas que necesitan ser rescatadas inmediatamente. Y luego empiezo desde allí y de ahí empiezo con las ocupaciones menores. Porque mira, si tienes a un fulano gordinflón por allá con un cañón láser apuntándole a la cabeza, bueno, es posible que tenga que esperar un poco. Sí, yo he luchado contra una buena cantidad de villanos y todos han tenido su propio reto único. Ya saben, están los simios zombies y los robots gigantes con láser y los super ninjas acuáticos pigmeos. Pero te digo, de vez en cuando te encuentras con las super villanas y tienen las curvas y el cabello y los ojos bellos y vaya, a esas sí que es muy difícil acabarlas. Ya sabes, sobre todo las que se aparecen. Y te están mirando, y tú las estás mirando, y te parecen algo simpáticas, ¿entiendes? Y como que les gustas, y a ti te gusta que les gustes, y vaya. Tienes que hacer todo lo posible por no distraerte, en serio. Y tienes que mantenerte concentrado, mantenerte firme, porque, como te digo, no puedes distraerte con esos pensamientos cuando te estás enfrentando a un supervillano. Es una de las partes más duras del trabajo. Como cuando te enfrentas a una dama que es muy atractiva físicamente y tienes que someterla y vencerla porque es una villana. Sí, detesto cuando eso sucede. En un principio podemos ver como Gamma Jack siempre que pelea deja mucho daño colateral debido a sus poderes, pero lo realmente relevante es cómo este dice que pone prioridades a la hora de rescatar personas, priorizando a las chicas atractivas, además de que expresa su debilidad al pelear con las supervillanas debido a que este se distrae fácilmente con la belleza y o coqueteos de las mismas. La verdad es que si lo analizamos desde un punto de vista crítico, su mezcla de perfil de personalidad tiránico, supremacista
machista, mujeriego, no le dan una imagen muy heroica. A simple vista podríamos hasta decir que tiene actitudes de villano, pero en una escena de Los Increíbles 2 en donde se hace un acto en memoria del superhéroe Telescopio y todos los demás que fueron eliminados en la Operación Cronos, podemos ver como Gamma Jack era amigo de Mr. Increíble, Frozono y Telescopio, además de que nos muestran cómo estos luchan contra el crimen y comparten momentos de felicidad juntos. Cabe destacar que la personalidad de estos super sí es en general bastante positiva, amable y heroica, así que Gamma Jack no es como Homelander, porque este último sí despreciaba a todos, sí quería tener el poder absoluto, era un asesino y no tenía amigos. En cambio Gamma Jack es el típico amigo que tiene esas actitudes super funables, pero en realidad es un buen tipo. No era ningún villano, por lo que yo lo compararía con Rex Explode, el de Invencible. Era un mujeriego egocéntrico e inmaduro, pero al final justo como Gamma Jack muere ejerciendo su papel de héroe. Y ahora te respondo la pregunta que hice al principio: ¿por qué internet está hablando tanto de este personaje? Además de su historia con trasfondo, es simple. Este personaje se asocia a los típicos personajes sigmas o alfas, cuya imagen predomina en los contenidos de formato corto, algo así como pasó con Patrick Bateman. Además de los edits que se han hecho. Buddy, ¿qué pasa? El señor Increíble no devuelve las llamadas. Dándole su propia aura al personaje, refiriéndose a él como el segundo más fuerte cuando realmente es el quinto, o poniéndolo como un héroe malvado que asesina a los villanos cuando nada de esto es así. Y todo eso. Definitivamente Gamma Jack es un personaje de fondo muy interesante, pero ¿crees que es el más interesante de todos los supers que se nos mencionan? Déjame saber qué opinas tú en la caja de comentarios. Y quiero aprovechar para darle un saludo a todas esas personitas que me comentan cosas bonitas y siempre me están apoyando en los videos. Los quiero mucho, gracias por tanto y perdón por tan poco. Un besazo y nos vemos muy pronto.